El día de hoy, en esta sección del video, les voy a hablar sobre los materiales que vamos a utilizar en la siguiente práctica. Vamos a recordar que el sensor que vamos a utilizar en esta práctica es nada más y nada menos que un sensor de caudal por turbina. Los materiales que utilizaremos para la práctica serán una cinta métrica, puede ser plástica o metálica. Básicamente nos servirá para tomar las medidas de confirmación de todos los datos que ya tenemos sobre nuestros materiales, así no tener ningún problema con los cálculos matemáticos. Una manguera de plástico de 2 metros y 8 milímetros de diámetro interior. Una jarrita especial para medir los mililitros que usaremos a lo largo de la práctica. Una pecera de aproximadamente 3 a 5 litros de capacidad de agua. Un motor de pecera o de fuente capaz de darle funcionalidad a nuestra manguera para que el agua fluya como un caudal. Una toalla para limpiar cualquier accidente que podamos tener en el agua durante la práctica. Un motor con fines de explicación sobre el funcionamiento de nuestro sensor. Hay que recalcar que este motor es una pieza de otro motor de una pecera que se encargará de ejemplificarnos el funcionamiento del sensor, junto con este juguete que más adelante también veremos cómo explica el funcionamiento del sensor. Usaremos cinchos para poder sujetar bien nuestra manguera a nuestra base. Como base usaremos un papel cascarón forrado de papel contact para evitar que si existe algún derrame de agua, este se tienda a romper o echar a perder. Y como base de nuestra pecera, una tabla de madera. Y esos serían nuestros únicos materiales que emplearíamos para nuestra práctica. Muy buenos días, compañeros. A continuación les voy a hacer el planteamiento del problema que abordará a solucionar nuestro sensor de caudal por turbina. El siguiente problema está planteado de esta forma. En el pueblo de Paso de Ovejas tenemos un tanque que es abastecido de agua por un río. Como se podrá ver aquí en el croquis, el río viene por aquí y justamente esta tubería recibe el caudal del río, recibe su canal. La cosa es que esta tubería que termina desembocando en el tanque de agua que abastece a todo el pueblo está regido por 3 puntos de control. ¿A qué se refiere con esto? Que son justamente las divisiones de válvula en caso de que se tenga que cerrar el tramo del C al B, del B al A, etcétera, por cuestiones de trabajo, ¿no? Así está implementado el sistema de agua y las tuberías. Ahora el problema dice que el tanque debería de recibir cierta cantidad de litros en un día, pero los registros han indicado que de unas semanas para acá no se recibe el agua esperada, se recibe mucho menos de lo esperado. Entonces esto ha llevado a sospechar a que existe una fuga en el sistema de tubería. La pregunta del millón es: ¿en dónde está la fuga? ¿Cómo la puedo determinar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo soluciono? Bueno, la solución es muy sencilla. Aunque existen diferentes sensores de caudal, nosotros nos vamos a enfocar en el de turbina. Tenemos
exactamente 2 tramos a evaluar en donde es posiblemente que se encuentre la fuga. Solo tenemos 2 opciones. O nuestra fuga se encuentra en el tramo A a B, o la fuga se encuentra del tramo B al C. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, hay que recordar que ya tenemos un valor de caudal deseado, ya tenemos un valor de llenado de tanque deseado. Para poder determinar dónde está la fuga, vamos a ir evaluando cada tramo individualmente con este sensor. Lo vamos a instalar individualmente en cada tramo. Y este sensor lo que va a hacer es que nos va a dar los valores de la velocidad y los valores del caudal. Una vez con esto, el sensor lo hará de una forma manual. Irá un operador, lo instalará en el punto B para determinar cómo viene el agua, con qué caudal y con qué velocidad desde el punto C hasta el punto B. Eso lo haremos próximamente en las prácticas, en las comprobaciones prácticas. O se puede tomar la verificación en el punto A, porque como ya sabemos, cuando nosotros ya tomamos la verificación en el punto A, ya sabemos que del punto C al B pues no tenemos ninguna fuga, si es que llega a ser el caso de que no se registre alguna fuga, de que no baje el caudal, de que esté llegando la velocidad completa. En todo caso, entonces nos quedaría el tramo A al B. No se van a evaluar los demás tramos que se indican en la maqueta, debido a que esos tramos en el problema nos dice que son verificados diariamente por operadores, así que no hay posibilidad de que la fuga esté ahí. Entonces, en el tramo B en el tramo AB sería probablemente donde se podría encontrar la fuga, pero nosotros lo instalaríamos en el A, porque pues en el B ya determinamos de aquí para acá, ahora vamos a determinar de acá para acá. Ya sabemos que del B al C no hay problema, ahora es del B al A. ¿Hay algún problema? ¿Del recorrido del B al A hay algún problema? Esa será la cuestión aquí. Bien, ahora entraremos en la parte de la teoría. El principio de funcionamiento de nuestro sensor se basa en un principio de hidrodinámica que establece que el gasto o caudal representado por la letra Q en la siguiente ecuación, como verán en el pizarrón, es igual a nada más y nada menos que el área de mi caudal, en este caso la sección transversal, multiplicado por la velocidad la velocidad del flujo. Bueno, dada la siguiente relación, nosotros tenemos que poder encontrar estos valores de manera práctica, debido a que pues por razones de que el sensor del que vamos a hablar es un sensor de costo alto y no es fácil de adquirir, utilizaremos de manera práctica medidas que nos darán en ciertos estándares como si fuera una medida real. Utilizaremos escalas y no habrá exactamente ninguna diferencia de si lo hubiéramos hecho con el sensor real, que se mostrará en el siguiente apartado del video. Buenos días, compañeros. En esta sección vamos a determinar los valores del caudal. Tomaremos el tiempo, en cuánto tiempo se llena este tanque de cera, y lo que nos arroje al final con las medidas que tomaremos con nuestra taza y nuestro bote de litro. Esas serán las medidas que usaremos para poder determinar cuánto es el caudal. Hay que recordar que el caudal se da en litros sobre segundo. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar el sistema de llenado, que será ejecutado por el motor y una cubeta de agua que está al lado mío. Una vez que yo conecte el enchufe, el agua comenzará a fluir y el cronómetro comenzará a tomar el tiempo. Cuando la pecera o tanque se llene, entonces nuestro cronómetro se va a detener.
Comencemos en 3, 2, 1. Nuestra pecera está a punto de terminar de llenarse. En el momento que deje de fluir agua por el ducto, el cronómetro terminará. A partir de este momento se apaga. Ok. Entonces, como medida final, tenemos que nuestra pecera tarda 1 minuto y 39 segundos con 88 milisegundos en llenarse. De acuerdo, ahora que ya tenemos nuestra pecera llena, ahora hay que saber de cuánta capacidad es ahora. Después de estar 1 minuto con 39 segundos y 88 milisegundos, sometida al llenado del caudal. Para ello usaremos la taza para llenar un bote, puede ser de yogur, puede ser de cualquier algo que sea de 1 litro. Ir llenando estos botes. Conforme llenemos cada litro, si se logran dar cuenta, cuando lleguemos a esta zona de aquí, llevaremos la cuenta 1 litro, 2, así sucesivamente, e iremos vaciando esta agua en la cubeta. Así que bueno, comencemos. Listo. 1 litro. Bien, ahora procedamos con el siguiente litro. Recordemos que ya llevamos 1 litro de agua. Efectivamente hemos completado nuestro segundo litro de agua, que procederemos a vaciar en la cubeta. Ahora continuemos con el siguiente litro de agua. Y sorprendentemente hemos llenado 3 litros exactos de agua en 1 minuto 39 segundos y 88 milisegundos. 3 litros exactos, ni siquiera ha sido necesario tener que usar la taza para medir exactamente los mililitros que sobran. Concluimos este apartado. En el siguiente apartado pondremos ahora sí en práctica cómo van a entrar en nuestra expresión matemática esos valores registrados en la práctica. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a repetir los 2 últimos pasos anteriores. La diferencia va a ser que ahora vamos a tener una fuga en nuestro cable, que después en el video se mostrará en una foto más acercada como nuestro cable se le fue hecha una fuga, un agujero. Con esto, con este bote de yogur vamos a poder contener la fuga y determinar cuánta agua se pierde en total. Cabe recalcar que vamos a estar llenando este tanque durante el mismo tiempo que fue llenado el anterior sin fuga. Entonces cuando llegue al minuto 1.3988 vamos a desconectar el motor y ver cuánta agua queda en el tanque y cuánta agua se perdió. Comenzaremos en 3, 2, 1.
Esta sería la medida de agua. Si se logran dar cuenta, hay una gran diferencia de cuánto se llenó y cuánto se perdió. Vamos a retirar la manguera y en el siguiente apartado vamos a contabilizar cuántos litros de agua quedaron en la pecera y cuántos litros de agua se perdieron en total. Bueno chicos, es momento de hacer la contabilización del agua que quedó en nuestro tanque o pecera y el agua que se perdió en nuestra fuga. Bueno, vamos a continuación a medir el agua perdida con nuestra taza especial para medir cantidades pequeñas de agua. La colocamos en una superficie plana y nos da que perdimos aproximadamente 175 mililitros de agua. Bueno, eso va a quedar anotado como dato para nuestro ejercicio. Ahora, una vez ya medido esto, lo vaciamos de nuevo en la cubeta y ahora nos dedicaremos a contar cuánta agua fue la que se logró quedar en el tanque aún con la fuga. Muchos se preguntarán, el agua que tú acabas de vaciar en la cubeta no es la misma agua, o sea, no es la cantidad suficiente de agua que lograría completar 3 litros como en los videos anteriores, porque se supone que con la lógica diríamos, bueno, lo que falta ahí es, lo que tienes aquí debería ser la diferencia de lo que falta aquí para llegar a 3 litros. Piénsenlo de esta forma: al tener nosotros una fuga en nuestro caudal, perdemos velocidad, se pierde presión, lo que hace que fluya el agua a través del caudal más rápido, más lento. Nosotros al tener una fuga, ¿qué pasa? Nuestro caudal fluye más lento y aparte de que fluye más lento, llega menos cantidad de agua. Entonces, no esperemos que la cantidad perdida de agua sea la diferencia de lo que nos harían falta para 3 litros como el anterior. Entonces, procedamos a contabilizar el agua de la pecera o tanque. Listo. Exactamente tenemos nuestro primer litro. Y tenemos 2 litros. Aún nos queda un poco de agua en nuestra pecera o tanque. A lo cual vamos a proceder a vaciarla en nuestra taza. Lo cual nos da una medida exacta aproximadamente de 35 mililitros. 2 litros con 35 mililitros. Esa sería nuestra cantidad de agua que quedó en nuestro tanque o pecera. Bueno, una vez ya obtenidos todos los datos prácticos, vamos a proceder ahora a nuestra parte escrita matemática, donde vamos a ver las ecuaciones, el comportamiento y usaremos estos valores. Bueno, uno de los principios de funcionamiento de nuestro sensor de caudal por turbina es que, como su nombre lo dice, trae incluido en su parte interna una turbina.
muy parecida al de este juguete que tomé de una pluma. Aunque parece solo un juguete, es la mejor ejemplificación de cómo funciona este sensor. Hay que recordar de hidrodinámica que el caudal no solamente mide agua, no solamente mide líquidos, también mide gases. Entonces podemos decir que podemos medir el caudal del aire. Si estamos pasando aire a presión por una manguera. Vamos a suponer que esto se pone en nuestra manguera. Una manguera más ancha, obviamente, de un diámetro similar, idéntico. Cuando el aire o el agua pase a través de esto, lo que va a ocasionar es que esto empiece a girar. Empieza a girar a cierta velocidad. Y esta velocidad es directamente proporcional a nuestro caudal. ¿A qué me quiero referir con eso? Muy sencillo. Cuando esto pasa, esto gira. Al girar, mandamos una señal a nuestro registrador, que lo único que va a hacer por medio de programación matemática es que va a convertir esa velocidad de giro de esta turbina, la va a convertir en caudal. Pero ¿es esto posible, que el paso del agua, que el paso del aire lo haga girar? Observen ustedes mismos. Dejo de soplar y se detiene. Lo mismo pasa exactamente con el agua. Cabe destacar que tiene ciertas especificaciones, por lo menos en el caso de un fluido como el agua. No se puede tener un flujo turbulento, porque si no, esto tiende a fallar. Si se dan cuenta, si yo soplo despacio, esto va a girar normal y quizás ustedes no lo perciben, pero esto no vibra si yo lo hago así. Observen, si yo lo soplo así despacito, mi soplido es constante. Mi soplido abarca todas las asas, todo el caudal, es constante, no es turbulento, no es demasiado fuerte. Pero si yo lo soplo demasiado duro, esto va a empezar a fallar, va a empezar a girar más rápido por ocasiones y luego más lento. Y eso causa errores de medición y causa que no se pueda medir pues el caudal, la velocidad, lo que sea que estemos deseando medir con este sensor. Ya que, ojo, que sea un sensor de caudal no quiere decir que como tal lo sea. Su unidad de salida en efecto es caudal, pero lo que este sensor realmente mide es velocidad. Eso es lo que mide, más aparte luego hace un proceso matemático para poderla convertir a caudal. Más que su unidad de salida sea eso, sea caudal, es lo que hace que lo llamemos sensor de caudal, pero realmente es un sensor de velocidad. Entonces, si yo lo soplo demasiado rápido, ustedes podrán notarlo. Por ratos gira muy rápido y por ratos se empieza a detener. No es constante la velocidad de giro. Para que esto funcione tiene que ser constante. Por eso depende de ciertos... no puedes estar sometido a ciertos flujos demasiado turbulentos. Y bueno, básicamente este es uno de los funcionamientos más básicos que tiene lo que es este sensor. Más adelante les platicaré más sobre cómo opera la parte matemática cuando veamos la parte de la sección de este video sobre cómo son los cálculos matemáticos de todo este problema. Y ahí veremos cómo opera este sensor. Bueno, en un video próximo verán ustedes cómo un verdadero
una verdadera turbina que está diseñada para soportar agua, cómo gira, cómo la hace girar y cómo de una u otra forma fue el principio básico para hacer ese tipo de sensor. Pero bueno, de momento es todo lo que les puedo hablar de este sensor. Las especificaciones serán mostradas en el problema matemático y en el reporte. Así que de momento es todo. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a abordar nuestro último tema, donde procederemos a realizar el procedimiento matemático para comprobar nuestro principio de funcionamiento. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de nuestro sensor? Es muy sencillo. Como se mencionó anteriormente, se encuentra una turbina en el interior de este sensor, justamente por donde pasa todo el caudal. El caudal al pasar, ya sea aire o agua, hace que estas turbinas empiecen a girar. Cuando estas turbinas giran, se genera una velocidad angular, la cual puede ser medida en revoluciones por minuto o radianes sobre segundo. En otras palabras, no es más que una frecuencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a nosotros determinar cuál es esta frecuencia? ¿Cómo se mide? Si realmente eso es así, de la siguiente forma. El primer paso es ordenar nuestros datos, como veremos en la siguiente diapositiva. Nuestros datos, tenemos que nuestro tiempo de llenado fue en 99.88 segundos. Los litros que se llenaron sin fuga fueron 3 litros. Los litros con fuga fueron de 2.035 litros. El radio de nuestro caudal fue de 4 milímetros o 0.004 metros. Las escalas que utilizaremos para amplificar el problema, como está en la escala de la maqueta, será que un litro real de los que medimos es equivalente a 1.000.000 de litros escalados. Un metro real es equivalente a 375 metros escalados. Y nuestra simbología SF significa sin fuga y CF con fuga. Primer paso, vamos a determinar la velocidad del flujo mediante nuestra fórmula de caudal que tenemos, que dice que el caudal es igual al área multiplicado por la velocidad del flujo. Ahora bien, vamos a determinar cuál es nuestra área, y eso es muy sencillo. Debemos recordar el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Pi es una constante y nuestro radio también, porque es un valor que no va a cambiar. Debemos recordar que nuestro radio es de 0.004 metros. Haciendo la respectiva operación y conversión a la escala establecida en la sección de escalas, nos queda que nuestro radio es equivalente a 1.5 metros. Sustituyéndolo en la fórmula de su área, nos queda que el área es de 7.0685 metros cuadrados. Muy bien, ahora tenemos que el caudal sin fuga escalado es igual a 30.036.0.4 litros sobre segundo, lo cual debemos recordar que se hace la multiplicación de 1 por 10 a la 6 debido a que se debe reescalar a la escala de la maqueta. Ahora sí, como paso final debemos recordar que para poder manejar la fórmula de caudal es igual a área por la velocidad del flujo, nuestro caudal no puede estar en litros sobre segundo, debe de estar en metro cúbico sobre segundo. Haciendo la conversión nos queda que nuestro caudal equivale a 30.036 metros cúbicos sobre segundo. Despejando para la velocidad del flujo sin fuga, tenemos que el caudal sin fuga dividido entre nuestra área ya obtenida antes es igual a 4.24928 metros sobre segundo. De momento ya tenemos los valores de nuestra velocidad lineal y cuánto equivale nuestro caudal. Ahora toca repetir los mismos pasos para nuestra sección de la tubería con fuga.
Teniendo los mismos datos y solamente variando los valores de la velocidad y el caudal, tenemos que no utilizaremos la misma fórmula. Caudal es igual a área por la velocidad del flujo. El área será exactamente la misma, 7.06 metros cuadrados. Pero ahora bien, nuestro caudal con fuga, haciendo regla de 3, tenemos que 99.88 segundos equivalen a 2.035 litros. Entonces un segundo equivale a 0.0203 litros. El caudal escalado con fuga nos quedaría como 20.374.44 litros sobre segundo, lo cual también es equivalente, pasando de litros sobre segundo a metro cúbico sobre segundo, porque como ya explicamos anteriormente, no podemos trabajar litros sobre segundo con nuestra fórmula anterior. Nos queda que el caudal es equivalente a 20.3744 metros cúbicos sobre segundo. Despejando para la velocidad del flujo lineal, nos queda que el caudal con fuga sobre nuestra área, que ahora ya es más que nada una constante, se debe tratar como una constante porque es algo que nunca va a cambiar, nos quedaría que la velocidad con fuga sería igual a 2.88248 metros sobre segundo. Ahora bien, una vez que ya determinamos la velocidad del flujo con fuga, sin fuga y su caudal con fuga y sin fuga, vamos a proceder a obtener lo que es la velocidad angular o la frecuencia. Tenemos que hacer unas pequeñas conversiones, las cuales nos quedarían de la siguiente forma. Tenemos que nuestra velocidad lineal con fuga es de 2.88 metros sobre segundo y nuestra velocidad sin fuga es de 4.24 metros sobre segundo. Ahora bien, haciendo uso de la fórmula de velocidad angular, tenemos que la velocidad angular, en este caso omega, es igual a la velocidad lineal sobre nuestro radio, que es una constante. Despejando para la velocidad angular con fuga, que nos quedaría 2.8824 metros sobre segundo entre 1.5 metros, nos quedaría que nuestra frecuencia en radianes sobre segundo equivale a 1.921618 radianes sobre segundo, que también es equivalente a 18.3501 revoluciones por minuto. Repitiendo los mismos pasos, para la frecuencia sin fuga nos quedaría que nuestra frecuencia sin fuga es de 2.8328 radianes sobre segundo, que también es equivalente a 27.0517 revoluciones por minuto. Ok, entonces ¿cómo opera finalmente nuestro sensor? Bueno, como les expliqué al inicio, cuando el caudal pasa, el flujo del agua atraviesa la turbina, la hace girar. Entonces el primer paso, siguiendo el diagrama, tenemos que empezamos por el conteo de revoluciones por minuto o su velocidad angular. El primer paso es poder determinar la velocidad lineal en base a la velocidad angular, ya que son proporcionales, ya que el radio es una constante, es algo que no va a cambiar. Entonces, como segundo paso, tenemos que se debe determinar la velocidad lineal haciendo uso de valores ya conocidos como la frecuencia registrada, que estamos registrando en este momento, y el radio, que es una constante. Ahora, una vez, ¿para qué queremos nosotros determinar la velocidad lineal? Muy sencillo, para poder determinar finalmente el caudal. Porque en el caudal, en la fórmula del caudal, hay que recordar que el área es otra constante, entra como una constante en la fórmula porque es algo que tampoco va a cambiar, y la velocidad es lo que estamos hallando anteriormente, por eso es de nuestro interés. Es la única que va a estar cambiando su valor, de ahí viene el doble variable.
Se determina entonces finalmente el caudal haciendo uso de la velocidad obtenida anteriormente y del área, que también es una constante. Conclusión: ¿cómo resumimos estos dos pasos en una sola fórmula? Muy sencillo. Cuando el sensor capta los giros de la turbina en radianes sobre segundo, la fórmula de caudal queda de la siguiente forma: caudal es igual a pi por radio cúbico multiplicado por la frecuencia, donde pi y r cúbica son constantes. Pi nunca va a cambiar su valor y el radio tampoco nunca va a cambiar su valor. Pero, ¿qué pasa cuando el registro entra con revoluciones por minuto? Muy sencillo. Esto es una frecuencia la cual altera la fórmula a caudal es igual a pi cuadrada dividido entre 30 multiplicado todo esto por r cúbica, que a su vez se multiplica por la frecuencia en revoluciones por minuto. Esto, resumidamente, es el proceso matemático que hace nuestro sensor cuando tiene la frecuencia o las revoluciones por minuto, radianes sobre segundo, que está dando nuestra turbina en base al caudal que está pasando por ahí. Con estas fórmulas queda resumido cómo son las conversiones y cómo es que al final en este sensor, a pesar de que estamos midiendo una velocidad, obtenemos finalmente una unidad de salida como caudal. Ahora bien, analizando el problema, nos quedó en la siguiente gráfica la gran diferencia que hubo de un caudal a otro caudal. Debemos recordar que el caudal verde, en este caso que sería la tubería, si recuerdan bien la maqueta, la tubería del tramo BC, su medición dio que el caudal sin fuga es de 30.036 metros cúbicos sobre segundo, mientras que la tubería del tramo AB, su caudal es de 20.3744 metros cúbicos sobre segundo, lo que nos da una diferencia aproximadamente de 9.6615 metros cúbicos sobre segundo, lo que nos puede llevar a afirmar que las pérdidas de agua en un minuto son cerca de 1 millón de litros por minuto. Eso es una gran pérdida y lastimosamente, como nuestro sistema no tiene retroalimentación para determinar cuando el caudal es ideal debido a las especificaciones que estamos manejando en nuestro sistema, desgraciadamente esta falla no se pudo determinar a tiempo y ya llevó días desperdiciándose y perdiéndose mucho dinero. Bueno, el comportamiento de nuestro caudal es constante y eso nos lleva a que las gráficas que estamos viendo en este momento, su comportamiento también sea constante. ¿Por qué? Porque el caudal no es algo que va a variar. Debemos recordar que si el caudal está variando, entonces no cumple con la condición de que sea un caudal como tal. Entonces siempre debe haber la misma cantidad de caudal durante todas las mediciones. Variará simplemente al inicio del proceso y al final del proceso, que es cuando el caudal se está deteniendo o apenas está comenzando a fluir. Es completamente normal. Y como podemos ver, tenemos la toma desde 0 segundos hasta 100 segundos y escalamos de 0 hasta 40 metros cúbicos sobre segundo. Y bueno, como conclusiones finales de nuestra práctica, tenemos que verdaderamente tenemos un sensor de velocidad, no un sensor de caudal. Las pérdidas fueron demasiadas en base a este problema. El principio de funcionamiento mecánico e interno es correcto y acertado. Se pudo determinar cómo funciona realmente el sensor que ocupamos. Cabe destacar que
al menos para ese sensor, estas son las especificaciones más concretas. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo. Y hasta aquí el video de la práctica sobre el sensor de caudal por turbina.